funcionan distinto. De hecho, el cuerpo y el alma son algo distinto. De hecho, por ejemplo, si tú te caes y te rompes un brazo, lo siente tu cuerpo, pero no necesariamente tu alma. Tu alma es más tu intelecto, tu pensamiento, tu capacidad de razonamiento. Todo eso viene siendo aquí, es nuestra mente. Por eso en Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos recomienda, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cuando cambias tu pensamiento, cambia tu vida. Entonces, él está hablando de esto y en otra parte dice Pablo, yo someto mi cuerpo, asegurando que se someta a la disciplina necesaria, no vaya a ser que yo mismo al final de todo pierda el camino. Y lo dice de esa manera porque cada uno de estos quiere jalar a agua para su molino. El cuerpo, si te quiebras el brazo, siente el dolor el cuerpo, no lo siente el alma. Pero si alguien te dice algo a ti despectivo, si de pronto te hablan y te dicen, oye, qué feo eres o cómo eres, y hablan de ti, los chismes, por eso duelen tanto, pero no duelen aquí, duelen aquí. Pero algo sucede cuando Dios llega a nuestra vida. Dios, vamos a poner a Dios aquí. Cuando Dios llega a nuestra vida, Él llega y nace un nuevo espíritu en nosotros. Hay un nacimiento en el espíritu, o sea, esta parte cobra vida. Ahora, hay gente que dice, es que antes de tener a Cristo no tenías un espíritu. Para que vean la capacidad y el poder que traigo yo Entonces vamos a necesitar nada más esa bocinita, ponla aquí atrás para que a ver si el cable, sí, ponlo hacia atrás. Ahí está. Perfecto, miren. Porque con el poder que cargo ahorita, yo creo que es necesario. Cuando Dios llega a nuestra vida, llega cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador. La Biblia dice que da vida a nuestro espíritu, no porque esto estaba muerto, sino porque cuando está ajeno a Dios, si Dios es vida, todo lo que está lejos de Dios es muerte. Si Dios es luz, todo lo que está fuera de Dios está en tinieblas. Entonces, finalmente Él llega y nos da vida por medio del Espíritu Santo. Ahora, cuando Dios habla a nosotros, nos habla por medio de su Espíritu Santo a nosotros. Habla acá. Es por eso que mucha gente anhela que Dios hable a su vida. Señor, quiero oír tu voz audible, y lo que tú estás haciendo es queriendo que Él a la carne traiga lo que es del Espíritu. Y Él te dice, lo que es de espíritu, espíritu es, lo que es de carne, carne es. Entonces mucha gente entra a una religión emocional donde emocionalmente sienten a Dios, pero no ha habido cambio acá. Porque las tres cosas son alimentadas de forma muy distinta. Y noten, continuemos ahí leyendo Gálatas 5:17, dice, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente para que no se haga lo que quisiera. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora, aquí les va una cosa. Cuando nosotros estamos en Dios, estamos bajo algo que se llama la gracia. ¿Y cómo se ha utilizado eso para nosotros poder decir, bueno, podemos hacer lo que queramos? O sea, porque estamos bajo la gracia, ya no bajo la ley. Dios es la gracia y la gracia de Dios, y hay iglesia tras iglesia predicando sobre la gracia de Dios. Pero eso opera solo si estás de aquel lado. Pero dice, pero cuando estás acá, estás bajo la ley. O sea,
si le estás haciendo caso a las cosas que la carne está pidiendo de ti, entonces no estás en la gracia, estás en la ley. Por eso cuando te dicen, bueno, no te preocupes, si fallaste, Dios te perdona. Sí te perdona, la Biblia dice. Juan escribe sobre eso. Si alguno entre vosotros ha pecado, abogado tenemos para con vosotros a Jesucristo el justo. Hay perdón, hay gracia, hay restauración. Pero ese arrepentimiento llega cuando estás acá. Porque a mí mi preocupación es, yo veo a gente que está pecando y pecando y pecando y no les importa el pecar porque no están acá, están acá. Y la Biblia es muy clara que si estás en la carne, estás en la ley, no estás en el Espíritu, donde existe la gracia, vive la gracia. Y Dios anhela que nosotros empecemos a participar aquí, donde el Espíritu de Dios habla. Él habla a nuestro espíritu, por medio de su Espíritu Santo, habla a nuestro espíritu para empezar a restaurarnos. Por eso cuando les dice a los discípulos, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Porque eso es lo que Dios hace. Yo quiero escucharlo acá, pero Dios quiere hablarme acá. Quiere transformar esto. Y lo que pasa es que cuando yo estoy alimentando esto no crece. Obviamente tiene que haber un balance en la vida. Tenemos que tener un balance. Por supuesto, debemos de cuidar el cuerpo. Pero eso no significa que yo descuido lo demás. Debemos de cuidar nuestro intelecto. Por eso nos pone a leer la Biblia. Si no nos hubiera dado una Biblia para que nosotros leyésemos. Nos los da a nuestro corazón, a nuestro espíritu, pero nos los da para que empecemos a llenar, porque aquí les va algo. ¿Listo? La batalla de Satanás. Satanás no habla al espíritu. Hay gente que dice, anoche Satanás se me apareció y me habló al espíritu. Él no habla al espíritu. El único que puede hablar al espíritu es aquel que le da vida al espíritu. Satanás lo que hace es llega y habla a tu mente, y aquí empieza la batalla de la fe. Empiezas a batallar en la fe, empieza a meterte las dudas. ¿Para qué? Para jalarte de este lado y que no estés de aquel lado. Colosenses 3:1, ¿qué dice? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces él dice, tienes que empezar a considerar las cosas de aquel lado para que tu cuerpo empiece a fortalecerse. Por eso lees la palabra para transformar. Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar, cambiará tu manera de vivir, porque con la palabra te empieza a jalar para que empieces a considerar y pensar en estas cosas. Por eso hay mucho cristiano batallando. Porque no entiende exactamente lo que está pasando. Entre más vemos televisión y más vemos estas cosas y las noticias y lo que dicen y qué está pasando y la pandemia. ¿Cuántos no nos preocupamos por la pandemia? Estuvimos aterrorizados. ¿Por qué? Porque de pronto nuestra confianza no estaba en Dios, sino estábamos viendo algo que podía, y él mismo dice, no se preocupen por aquellas cosas que pueden tomar su cuerpo. Ustedes preocúpense por aquello que puede tomar tu alma, todo tu ser, que te puede destruir de adentro hacia afuera. Y por eso siempre Dios está enfocando en transforma de adentro hacia afuera, pero nosotros queremos transformar de afuera hacia adentro. Por eso encontramos mucho religioso que puede venir, cantar, gritar, aleluya, gloria a Dios, y sale y da el ejemplo peor de un cristiano que puede existir. Porque está viviendo una experiencia en Dios, está experimentando a Dios aquí. Eso se llama religión. Porque cuando yo experimento a Dios allá en mi espíritu, de pronto la transformación de allá, el espíritu empieza a transformar mi mente
por medio de la palabra. Por eso es imperante leer la palabra. Es imperante leerla. Y no voy a decir leerla en un año. Ay, qué bueno, si se hicieron la meta de leerla en un año, les aplaudo, pero no es tanto cuánto lees en un año, sino la sustancia de lo que estás leyendo. Poder leerlo y poder asimilarlo y entender lo que Dios está hablando a mi espíritu, que empieza a transformar mi manera de pensar, que piensa transformar mi manera de vivir. Por eso las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y a menos que entendamos eso, nos confundimos muchas veces. Por eso, si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Quieres vivir bajo la ley? Entonces, camina en los impulsos de la carne. ¿Quieres vivir en la gracia? Bueno, camina de acuerdo a como dice el Espíritu Santo. Ahora miren, tenemos dos naturalezas. La naturaleza de la carne y la naturaleza del Espíritu. El momento que tú recibes a Cristo, la naturaleza de la carne todavía sigue existiendo, por eso todavía te enojas, te insultas a una persona, minimizas, hablas de gente. ¿Cuántos han hablado forma negativa de alguien? A ver, sean bien sinceros, ¿cuántos han hablado de alguien? No todos, qué bueno. Algunos ya deben de estar con Cristo. La tendencia nuestra es hablar. Nos encantan los chismes. Son agradables al oído, ¿verdad? Obviamente porque ustedes son gente de oración y quieren llevar las cosas en oración. Y para llevarlo a la oración tenemos que saber qué está pasando, ¿verdad? Cuénteme del hermanito para saber, pero ¿saben qué? Ese es los impulsos de la carne. De hecho, Santiago empieza a hablar, la fe nuestra, que la fe empieza a ser la cosa central en nuestra mente. La fe, dice, empieza a cambiar tu manera de ser. Puedes resistir durante las pruebas, puedes hacer distintas cosas y de pronto llega, y esa fe que te ayudó a resistir en la prueba, que te ayudó a hacer todas las cosas, capítulo 1, capítulo 2, ahora te ayuda a controlar la lengua. Y si controlas la lengua, dice Santiago, controlas todo. Fíjense, todo lo que tienes que hacer es controlar tu lengua y aprendes a controlar todo. Todo empieza por entender qué es el proceso en mi vida. Hay espíritu y hay carne. Y en uno, acá la carne produce obras. Gálatas 5, 22, 23 nos dice que el fruto del espíritu produce obviamente fruto. Ahora, quiero que sepan ustedes, es el fruto del espíritu, no son los frutos del espíritu, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo tengo amor y paciencia, pero gozo, pues no, o yo tengo gozo y amor, pero paciencia, como, no, es el fruto que tiene distintas características que deben de desarrollarse en mí, y es fruto del espíritu. Si no tienes paciencia, no tienes el fruto del espíritu. Significa que estoy caminando ¿en qué? A ver, ¿en qué? La carne. Y eso es lo que Dios quiere que yo entienda. El fruto del Señor, fíjense, el fruto es producto natural derivado de una relación. Cuando hay una relación real con Dios y yo estoy verdaderamente en el Espíritu, el producto natural es el fruto del Espíritu. Es decir esto, si yo tengo una semilla de naranja y la siembro y la riego y la cuido, aseguro que le dé el sol, aseguro que todo esté bien, que esté bien abonado y estoy regándola, va a crecer un árbol
de uvas, ¿verdad? No, ¿qué va a crecer? De naranjas. Porque lo que sembré fue una semilla de naranja. Cuando yo siembro la vida de Dios en mi vida, lo que tiene que emanar de ahí tiene que ser la vida de Dios, porque he sembrado lo de Dios. Por eso, cuando Jesús dice lo que yo les doy, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Cuando yo siembro la palabra de Dios en mi vida, debe de empezar a producir el fruto del espíritu. Si no está produciendo el fruto del espíritu, no lo está sembrando aquí, lo está sembrando aquí. Por eso hay mucha gente que conoce mucha teología y vive poca. ¿Cómo puede ser que Dios nos dice que nos perdonemos unos a otros y todavía no perdonemos? ¿Cómo puede existir? Esa dicotomía en nuestra vida no debe de existir. Son dos polos opuestos. Dios te dice, perdona. Bueno, pero es que no conoces a ese. Ya lo perdoné, nada más no lo quiero ver. Espérate. Dios te da una acción que tú debes de tomar, pero ¿sabes lo que pasó? Te llenaste de teología aquí, pero nunca experimentaste el Espíritu de Dios allá. Porque sabiduría, el principio de la sabiduría es ¿qué? Temor del Señor. Y cuando tú temes a Dios, lo que más anhelas hacer es hacer su voluntad, no la mía. La oración de Jesús en el huerto. Señor, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y por eso a veces no puedo pasar las pruebas, no paso las pruebas. ¿Por qué? Porque no estoy habitando acá en el Espíritu de Dios, estoy habitando en mi carne y mi carne se desespera. Pero el Espíritu dice que uno de sus atributos es paciencia. Yo no puedo esperar, pero el fruto es un producto natural derivado de una relación. Si no hay producto del Espíritu en tu vida, no hay relación con el Espíritu. Puede haber mucha religión, pero no hay una relación. Porque fíjense, cuando tú estás en el Espíritu, hay una palabra que opera en todo. Ahí les va, si quieren anotarlo. Acá pongan la palabra sometimiento. Yo me someto a lo que Dios dice y entonces Dios produce lo que Él dice. Él respalda su palabra. No te respalda a ti, respalda su palabra. Y si yo camino en el Espíritu, entonces Él va a hacer lo que Él dice en mi vida. Pero si yo nada más me aprendo el versículo, pero no camino en ese Espíritu, porque acá no es sometimiento la palabra, acá es impulso. La tendencia de mi carne es de pronto, ay, es que esa naturaleza vieja todavía existe en mí. ¿Y por qué existe en ti todavía? ¿Saben por qué existe en ti todavía? Porque no estamos caminando allá, estamos caminando acá. Porque cuando caminamos allá, inmediatamente nos redarguye el Espíritu Santo de aquellas cosas y empezamos a cambiar. Miren, por eso dice, caminen en el Espíritu. ¿Qué dice? Caminen en el Espíritu. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Ya me sueno como Luis Miguel, ¿no? ¿Cómo dice? Caminen en el Espíritu. Caminar. ¿Qué es caminar? Fíjense, caminar es trasladarse de manera que te conduce a un lugar determinado. Eso es lo que es caminar. Caminar es decir, yo quiero llegar allá donde Dios anhela que yo viva y yo empiezo a tomar los pasos necesarios para llegar a vivir de la manera que Dios anhela que yo viva. Por eso cuando describe el amor en Corintios, el amor es benigno, sufrido, paciente, todo lo puede. No, ese tipo de amor no, pues ese es que está allá, por eso no puedes, porque tú lo quieres hacer acá.
Y Dios no quiere que tú lo hagas acá, quiere que lo hagas acá, porque aquí el control se lo das totalmente a Él. Pero cuando yo lo tomo acá, yo estoy batallando conmigo. Decía mi padre, el que más problema me da es Fermín. Yo siempre viví un poquito mal porque yo pensaba que hablaba de mí, pero él estaba hablando de él. El que más problema nos da somos nosotros. Miren, la carne busca su importancia, pero busca su importancia, noten, sin Dios. A la carne al final del día no le interesa si Dios es glorificado o no. ¿Por qué a veces nosotros servimos aquí en la iglesia? Y decimos es que estamos sirviendo a Dios. Y he dado mi corazón por tanto tiempo. Y el pastor jamás me ha dicho gracias. Pero yo lo he hecho para el Señor. Entonces, ¿por qué te diste cuenta que el pastor nunca te dio gracias? ¿Saben por qué te diste cuenta? Porque la carne anhela sus beneficios, su importancia sin Dios. Por eso vas a encontrar que la mayoría de los pecados en la Biblia son cosas buenas que Dios estableció, que las hemos puesto fuera de contexto y hemos abusado de ellas. Por ejemplo, la sexualidad. Si hablas de la sexualidad, el sexo es bueno. Y aquellas que son parejas aquí, pues no me pueden decir que no. Buenísimo. Pero dentro del marco que Dios ha establecido. Y si te sales del marco que Dios estableció, ahora lo haces en la carne, se convierte en pecado, adulterio, fornicación, cosas ilícitas que Dios no anhela, porque ahora lo estoy haciendo para mi beneficio, no para su gloria. Porque la carne busca su beneficio. ¿Cuántos saben que el comer es bueno? Dice, uno de mis talentos más grandes que yo tengo. Comer, wow. Es que es buenísimo. Pero comer de más, pecado. El descanso. ¿Cuántos saben que el descanso es necesario? Bueno, ¿verdad que sí? Pero el descansar de más. ¿Han conocido gente así? Que dice, ¿qué estás haciendo? Pues descansando. Oye, pues tienes ya un mes descansando. ¿Cuánto vas a descansar? No, pues cuando se me quite el cansancio. Porque cualquier cosa que Dios establece dentro de su plan, si lo haces para su gloria, para que Él reciba la gloria, de pronto todo es benéfico en tu vida y empieza a crecer el fruto del Espíritu. Pero cuando lo hacemos a nuestra manera, empiezan los impulsos de la carne y empieza el pecado a sobrellevarnos. Y decimos, ¿por qué? Y el enemigo, Satanás, aquí está. Voy a usar este. Satanás está aquí hablando a nuestra mente y diciendo, ¿para qué le sigues creyendo a Dios? Y Dios dice, no, llena de tu palabra, de la palabra de Dios, llénale de la palabra para que te impulse hacia allá, para que puedas caminar en el Espíritu y no en la carne, porque la batalla está siendo aquí en esta parte en tu vida y tú necesitas poder impulsarlo a que sea el Espíritu que gobierne en tu vida. Lo cantamos muchas veces, yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Pero por eso en Romanos capítulo 12, de pronto dice, ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable. Esto es el culto racional, esto es lo razonable que debes hacer. Poder entregar esto a Él para que opere no esto, sino esto en tu vida. Y empiece a crecer Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora, ¿qué pasa? Todo impulso requiere reglamentos.
El impulso mío es comer mucho, entonces hay que poner reglas. No, espérate, ¿sabes qué? Y si no los pones tú, el cuerpo eventualmente los va a poner. De alguna manera, a tal grado donde ya no puedes más o ya empiezan las enfermedades y te das cuenta, el impulso requiere límites, donde está la libertad es allá. Pero yo quisiera, Dios, ven acá y dame toda la libertad aquí. El Señor dice, no, yo no te quiero aquí, te quiero allá. Caminando en el Espíritu para que puedas crecer en Él y el fruto del Espíritu pueda desarrollarse en ti. El fruto, para tener fruto, requiere sometimiento. Digan sometimiento. Para que se manifiesten las obras de la carne, es nada más impulso. Por eso, no uses el pretexto de que yo todavía soy una obra de Dios en proceso. Cada vez que cometes un error, ofendes a una persona, dice, no se te olvides que soy un proceso, todavía una obra en proceso de Dios. No, cálmate. Mejor vete a someterte allá y vas a dar cuenta que el proceso puede ser mucho más rápido de lo que tú te imaginas. Ahora, ¿puede llegar uno aquí? Por supuesto. Yo he conocido a gente a través de los años que cuando tú los ves, cómo hablan, cómo te reciben, cómo tratan en su casa las cosas, cómo tratan en la oficina las cosas, tú dices, híjole, esta es una imagen directa de lo que Dios puede hacer en la vida de uno. Perfecto, no estoy seguro que no será. Pero hace muchas cosas porque el anhelo de esa persona es mirar las cosas que están arriba, no en las cosas de la tierra. Acá no se está manifestando Dios porque miren, una cosa es la presencia de Dios y otra es la manifestación de la presencia de Dios. La presencia de Dios está en todos lados, pero se manifiesta aquí. En el Antiguo Testamento había un tabernáculo. La presencia de Dios estaba en todos lados, pero se manifestaba en un lugar llamado Santísimo, el lugar santísimo. Y tenían un proceso para llegar a ese lugar. Porque la manifestación de Dios, no porque no se pueda manifestar, porque así Dios le place hacerlo. Entonces anhela que nosotros vivamos en el Espíritu. Lean hoy en la noche Juan capítulo 15, les doy eso de tarea. Juan capítulo 15. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si quieren llevar fruto, tienen que permanecer en mí y yo en ustedes. Porque fuera de mí, nada puedes hacer. Y de pronto te va dando toda la descripción. Miren, características de fruto. Número 1, siempre se puede ver. Nunca vas a llegar a un árbol de naranjas que esté buena y sana, que cuando produce frutos se vea. No puedes llegar a un árbol y dice, este es uno de naranjas, y tú dices, ¿y cómo sabes? Yo sé, es que son invisibles. ¿Han encontrado cristianos así? Oye, ¿y la gente en tu trabajo saben que eres cristiano? No, es que no quiero ofender a nadie. ¿Cuál es el problema? Que sepan que eres cristiano. El problema es que quieres llevar fruto invisible, pero el fruto del Espíritu no es invisible, es visible aquí. Ese fruto se manifiesta no acá, se manifiesta acá. La segunda cosa es lleva la naturaleza del árbol, no su propia naturaleza. Lo tercero es nunca existe para sí mismo, solo existe para el producto del árbol. Nosotros existimos para la gloria de Dios. Lo que hacemos aquí, el haber llegado ustedes con una sonrisa, hoy me recibieron, hasta me dejaron predicar. Bueno, no sé si me dejó predicar, pero bueno, ya prediqué, ni modo. Entonces, me recibieron de esta manera, ¿por qué? Porque es el fruto del Espíritu.
que debe manifestarse aquí en todo momento. Y si no, yo tengo que empezar a aprender a enseñarle el sometimiento a esto, a la voluntad de aquello. Para yo poder empezar a crecer en él. ¿Y qué necesito? Hay una palabra clave. ¿Listos? Anótenlo, por favor. Permanecer. Permanezcan. Digan permanecer. Permanezcan. Sean fieles. Sean consistentes. Hay momentos donde no va a parecer que hay nada. Hay gente que se la pasa de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, porque no se encontró la presencia de Dios en ese lugar. Quiere decir que tú tampoco la traías. Porque si tú traes la presencia de Dios, no importa si no hay presencia de Dios ahí. Yo la traje conmigo. Permanecer, decía Corrie ten Boom de esta manera: crece donde Dios te sembró. El fruto más efectivo no es aquel que está cambiando. No, pues ahora vamos a, como no lleva mucho fruto, vamos a llevar la otra parcela y vamos a sembrarla allá. No, parece que aquí no tampoco, entonces vamos a llevar la otra parcela y vamos a... ¿Sabes qué? Ahí donde Dios te sembró, crece. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Quiero parar ahí. Fe es una palabra que se desprende de fidelidad. No existe la fe sin fidelidad. Esa palabra es un derivado de fidelidad. Si no hay fidelidad, no hay fe, por más que digas. Habrá fe acá, pero eso se acaba cuando ves la prueba, cuando vienen las dificultades. Por eso Santiago habla, la fe cuando está creciendo sabe enfrentar los problemas a todo lo que da y se para firme. ¿Por qué? Porque está acá. No depende de lo que ve, depende de al quién ve, a quién está viendo. Entonces, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Noten una cosa. El fruto del Espíritu empieza con una palabra llamada amor. Capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, dice: Dios es, ¿qué es? El fruto siempre empieza con la relación que yo tengo con Dios, pero noten el producto final: dominio propio. Es que eso todavía no lo domino. Bueno, porque todavía no has empezado por el primero. No has empezado la relación que necesitas tener con Dios. ¿Cómo tengo esa relación? En oración, en lectura de la palabra, en el compañerismo que disfruto con mis hermanos, en poder llegar y darme cuenta que una de las personas aquí está llorando y poder llegar con él y decir: ¿sabes qué? Déjame orar por ti. No me tienes que decir qué es, porque el Espíritu Santo sabe qué es. Y orar por esa persona, eso es entrar al fruto del Espíritu, que tiene que manifestarse en dominio propio. Empieza de allá hacia acá y empiezas a dominar. Y por eso Santiago capítulo 3 dice: si puedes dominar tu lengua, puedes dominarlo todo. No están enojados todavía, ¿verdad? Vamos a darle un ratito más a ver cómo se ponen. Anoten esto, por favor. Debemos de ser conocidos por el fruto. ¿Por qué debemos de ser conocidos por el fruto del Espíritu? Yo quisiera que saliendo de esta reunión, terminando esta reunión, podamos decir: Señor, ayúdame a mí. Yo me pongo en la lista. Ayúdame a mí a manifestar, a emanar el fruto tuyo en todo momento de mi vida. No siempre es así, porque no siempre estoy acá, porque Dios me habla de acá a mi espíritu.
por medio del Espíritu Santo. Pero yo quiero escucharlo acá. Y acá el único que puede estar hablando muchas veces es Satanás a nuestra mente, tratando de decir, ahí no. Esa persona no te acerques a él. No, eso no. Y está empezando a poner dudas, empieza la batalla de la mente en nosotros. Y yo tengo que someter mi cuerpo y regresar, y dice, y buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dios está interesado en que mostremos características de su vida. Noten Juan 15:8, dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a Dios. ¿Le dio gloria a Dios el buen mensaje de Fermín esta mañana? No. ¿Le dio gloria a Dios el gran tiempo de alabanza que tuvimos? No. Le da gloria a Dios cuando producimos mucho fruto y se demuestra, entonces sí que somos verdaderos discípulos. La segunda cosa que quiero que anotes es un proceso continuo. Es un proceso que va a continuar en tu vida. Porque de pronto seguimos estando en la carne, seguimos teniendo esta carne y de pronto la carne va a botar. Pero tenemos que entender que es un proceso continuo. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará. Digan esa palabra conmigo. Continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Es un proceso continuo. Número 3, anota esto, por favor. Al someternos al Espíritu, abandonamos los impulsos de la carne. Miren, este es este proceso, para que entiendan claro la Biblia. Si esta plataforma es Dios y Él es luz, estoy en luz. Si me bajo de la plataforma, ¿ahora dónde estoy? En tinieblas. Si esta es vida, yo estoy ahora en vida, pero si me salgo de la plataforma, ¿dónde estoy? Lo que está diciendo aquí es, si yo me concentro en las cosas de Dios, estoy dando mi espalda a las cosas de la carne. Pero el momento que me concentro en, híjole, lo que me dijeron, lo que hicieron de mí, lo que están haciendo, le estoy dando la espalda a las cosas del Espíritu y concentrándome en las cosas de la carne. Y Dios anhela que yo cambie eso. Entonces, al someternos al Espíritu, me someto a ti, Señor. Abandono las cosas de la carne, le doy la espalda a las cosas de la carne. Recuerden, fruto es el producto natural derivado de una relación. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No sé si necesitan explicación, pero más claro no canta un gallo. Lo que está diciendo, si hay alguien que todavía te cae mal, ya no estás conociendo a Dios, le has dado la espalda y estás conociendo las obras de la carne. Mas las obras de la carne son adulterios, fornicaciones, pleitos, iras, celos, contiendas. Nosotros nunca hemos estado involucrados en contiendas, ¿verdad? Celos. ¿Qué está hablando la Biblia de celos? Envidias. Yo nunca he envidiado nada.
Porque es más fácil ver la envidia en la vida de mi hermano que verla en la vida mía. ¿Se han dado cuenta que es más fácil ver los problemas que trae mi hermano que ver los que yo traigo? Fíjense, termino con la historia en Mateo capítulo 16. ¿Me pasas mi teléfono, por favor? Es que quiero contestar unos recados. No, no es cierto. Voy a abrir la Biblia en esta versión. Mateo capítulo 16. Versículo empezando en el 24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por causa mía, como sacrificio vivo, por causa mía la salvarás. ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo a sus acciones. Yo prefiero que mis acciones sean amor, gozo, paz. Entonces date la vuelta. Eso lo enseña a cada ratito el Señor. ¿Se acuerdan cuando Él había resucitado y los discípulos se regresaron a pescar? Y de pronto se les aparece en la orilla de la playa y: hijitos, ¿tienen algo de comer? Dice Pedro: nel, pastel, nada. Toda la noche pescando y no hemos logrado nada. Y Pedro hace esto: echen la red al otro lado. Porque no crean que los peces estaban al otro lado de la barca, ellos con la red acá, y estaban al otro lado, decían lero, lero, lero. Él lo que quería es: saquen las cosas de como lo están haciendo ustedes y den 180 grados de vuelta y echen la red. Y de pronto notarán que el fruto, el producto, el beneficio es grandísimo cuando nosotros mejor entregamos nuestro cuerpo al Señor y nos sometemos al Espíritu por medio de su palabra. Les leo un pasaje más. Ya se me acabó el tiempo, yo sé, pero me pueden reducir de 2 tamales a 1, no hay problema. Lucas capítulo 14. Y pastor, nuevamente muchas gracias por dejarme. Yo nada más venía a pasar un rato con ustedes y gracias por permitirme compartir. Versículo 25. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. A tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminar? De no serlo así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó el edificio y no pudo terminarlo. Y sigue hablando de eso. Pues ¿quién no se sienta a calcular? O sea, lo que tú has, ¿qué está diciendo? ¿Aborrecer? Hay muchas iglesias que dicen: si tu familia no es cristiana, corta. Ahí no dice eso. Lo que está diciendo es: si tu amor por Dios es todo. ¿Se acuerdan el mandamiento más grande que el Señor dice?
¿Se acuerdan cuál es el mandamiento más grande? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si lo amas a Él con todo el corazón, ¿cuánto del corazón queda para los demás? Con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Bueno, al decir eso no queda nada para los demás. Por eso Él dice, si no aborreces, ¿por qué? Porque ahora cuando tú lo amas a Él con todo, ahora se puede manifestar a través de ti a los demás. Y el amor de Dios es manifestado a tu familia, a tus vecinos, a tus sobrinos, a todos los demás, porque lo amas a Él con todo. Es todo lo que está diciendo ahí. Está diciendo que aprende lo que Dios quiere. Dios quiere que lo ames a Él con todo, y el momento que tú haces eso y sometes tu vida a Él, entonces ahora el Espíritu de Dios a través de ti se manifiesta y empiezas a tocar a la gente con el amor de Dios, con el fruto de Dios, con el fruto del Espíritu, para que la gente sea transformada. Pero eso solo puede empezar cuando hay una relación con Dios. Hay muchas de las personas aquí que han dejado de tener relación con Dios. Tienen relación con Dios el domingo que vienen aquí y sintieron bonito mensaje. Gracias, Pastor Ariel, por el mensaje. Nos vamos y se acabó, porque no hay una relación con Dios. El momento que están aquí están viendo a Dios, pero salen de aquí y bueno, es que tengo muchas cosas, muchos problemas, muchas cosas, hay conflictos, hay cosas que están pasando. Y el Señor dice, no, date la vuelta. Quiero hablarte. Quiero tener un tiempo contigo. Quiero tener una relación contigo. Quiero pasar una noche contigo. Y cuando eso empiece a suceder en tu vida, vas a notar que Él se va a encargar del viejo hombre para que la manifestación de Dios pueda venir a través de Él a tocar la vida de todos los que están a tu alrededor. Nunca te está diciendo no ames a tus padres. Está diciendo ámame con todo, y así ahora yo voy a amar a tus padres a través de ti. Ama a tu esposa, a tus hijos, tu esposo, solo a través de mí. Primero ámame a mí con todo, y ahora yo los amaré a ellos a través de ti. Y yo me convierto en un instrumento que Dios puede utilizar para su gloria, para su honra. Y hay muchos de ustedes que han estado alejados de Dios. Y es una rutina de los domingos. Vengo y me paro allá, saludo gente, es mi rutina del domingo, porque yo estoy acá. Y Dios dice, no, vente, quiero tener un tiempo contigo. Vente para que mi Espíritu Santo pueda hablarte y transformarte. Y vas a darte cuenta que a través de esa relación todo lo demás cambiará. Si has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Pon la mira no en las cosas de la pandemia, de todo lo demás. No es decir que no te cuides, pero mi vida está escondida con Cristo en Dios. Cierren sus ojos. Con todos los ojos cerrados, pido ese respeto para la pregunta que voy a hacer siguiente. ¿Quién aquí puede levantar la mano y decir, mi relación con Dios no ha sido la que debe de ser? Gracias, gracias, gracias. Pueden bajar su mano. Padre Celestial, el anhelo tuyo es que caminemos en el Espíritu, no en la carne. Y hay tantas cosas, Señor, que nos atraen, que nos alejan,
Simple y sencillamente esta pandemia, Señor, alejó a tantos de una relación profunda contigo, cuando era una oportunidad de en casa poder profundizar nuestra relación contigo y practicar todo lo que nos habían enseñado. Pero el temor nos invadió. Aunque el temor no existe en el espíritu, es porque estábamos en la carne. Pero hoy, Señor, me levanto mi cabeza de donde viene mi socorro, de ti, Señor, que hiciste los cielos y la tierra. Y hoy salgo de este lugar diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pastor. Gloria a Dios.